Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de reimportación en el mismo estado. Bueno, según el artículo 198 del decreto 1165 del 2019, se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre a libre disposición siempre que no haya sufrido ninguna modificación en el extranjero. Esto quiere decir que toda la mercancía que haya sido exportada y se quiera reimportar, o sea, ingresar nuevamente a Colombia, se podrá hacer sin el pago de ningún impuesto aduanero. Además de esto, quedando a libre disposición. Hay que recalcar que la mercancía no puede haber sufrido ningún cambio. Es decir, si yo exporté un par de zapatos, el par de zapatos que voy a importar nuevamente tiene que ser exactamente el mismo. Bueno, y con lo anterior, entonces decimos que no se deben pagar tributos aduaneros. Adicionalmente, se deben cancelar impuestos internos exonerados y por último, se deben reintegrar los beneficios obtenidos. Es decir, que si yo recibí algún beneficio monetario a cambio, debo devolver esa plata a la persona que me pagó. Es importante reconocer que hay una diferencia entre los tributos aduaneros y los impuestos internos exonerados. Entonces, los tributos aduaneros no se pagan porque estos tributos yo ya los había pagado cuando exporté la mercancía. O sea, es decir, la mercancía se exportó y yo pagué estos tributos. Así que cuando reingresar a Colombia no es necesario pagarlos. Pero los impuestos internos a los que la persona fue exonerada se deben pagar para poder comercializarse dentro del país. Es decir, si digamos, a mí me permitieron no pagar el IVA porque iba a ser una mercancía que iba a exportar, si yo la quiero importar y comercializarla aquí dentro de Colombia, sí o sí debo pagar el IVA, pues para que esta mercancía pueda quedar a libre disposición y pueda ser vendida, regalada o lo que la persona disponga. Para poder hacer la reimportación en el mismo estado, se necesitan los siguientes documentos. Primero, la copia de la declaración de exportación que fue emitida por la DIAN cuando se exportaron las mercancías. Siguiente de esa se necesita el documento de transporte, o sea, el Bill of Lading. El tercero, pues si la exportación fue definitiva, se necesita una prueba de que se haya hecho la devolución del dinero o del beneficio que se haya recibido por las mercancías. Y también se necesita una prueba de que se pagaron los impuestos internos exonerados, como ya habíamos mencionado anteriormente, el IVA y bueno, entre otros. Bueno, un endoso aduanero es aquel que realiza el último consignatario del documento de transporte a nombre de una agencia de aduanas. Es decir, la persona que está en el exterior con mi mercancía me hace un endoso aduanero a la agente de aduanas y le dice dentro del documento de transporte cuánta mercancía va, qué tipo de mercancía va, para que éste pueda hacer absolutamente todos los trámites de importación y pues frente a las autoridades aduaneras. Este endoso aduanero, a diferencia de los otros endosos, no transfiere el dominio ni propiedad de la mercancía. Sabiendo esto, no queremos que exista pues el endoso aduanero porque se supone que ya toda la mercancía ha pasado por trámites de aduanas y todo y ya está a libre disposición, es decir, ya está lista para comercializar. Adicionalmente a esto, se tiene que presentar una declaración de importación frente a la agente de aduanas. Tener en cuenta que la declaración de importación se debe presentar dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía, salvo que con anterioridad a esta se haya autorizado un plazo mayor, pero esto se tiene que hacer teniendo en cuenta las condiciones de operación que se realiza en el exterior o que con anterioridad al vencimiento de la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, la autoridad aduanera haya concedido una prórroga de permanencia de la mercancía en el exterior. Esta prórroga se da, pero no puede exceder el término de 3 años y se debe mostrar la necesidad de la permanencia de la mercancía en el exterior, es decir, se debe decir por qué la mercancía tiene que durar más de un año en más de ese periodo en el exterior. Ejemplo de esto, siguiendo con el ejemplo de la exportación de zapatos, puede ser que en esa exportación de esa mercancía que se hizo hubo algún error, hubo algún problema, la mercancía llegó mal y se tiene que hacer una reimportación
de esa exportación definitiva. Esta reimportación se deberá presentar dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía y se tiene que contar con la prórroga de permanencia de la mercancía en el exterior autorizado por, en este caso, la DIAN. Si por algún motivo en una exportación con reimportación en el mismo estado ese tiempo debe ser mayor a un año, se tiene que igualmente pedir la autorización, pero se debe recordar que no puede exceder máximo 3 años. En las prórrogas, aparte de lo que ya se especificó anteriormente, hay otros casos en los que se puede realizar una prórroga a cargo del director seccional de aduanas o de impuestos y aduanas, como por ejemplo los contratos de exportación de servicios, que se entiende como cualquier prestación realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización es efectiva en el exterior. Y los contratos de construcción de obra pública privada, que se entiende como la construcción, mantenimiento e instalación, en general la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. En estos tipos de contratos se puede realizar y se puede otorgar una prórroga por un término igual al término de la modificación del contrato y 6 meses más. ¿Qué quiere decir? Que en ese tipo de contratos se puede realizar una modificación de plazos y de tiempo, y esa prórroga que le autorizan a este tipo de contratos es ese término por el cual se modificó más 6 meses más. Un ejemplo, el contrato de exportación de servicios iba para 6 meses y se modificó a 7 meses. Entonces la prórroga va de 7 meses más 6 meses. Y en el otro caso, cuando surgiere un nuevo contrato, es decir, cuando se propone un nuevo contrato ya independiente de el objeto de exportación de servicios y de construcción de obra pública privada, se puede otorgar una prórroga de permanencia por el término de vigencia del contrato y 6 meses más. Es decir, si se surgiere un contrato de 3 meses y se solicita una prórroga, se da esa prórroga por esos 3 meses originales, es decir, por la vigencia del contrato más 6 meses. Y pues para estos efectos, la solicitud de prórroga debe incluir copia del contrato o la resolución de adjudicación o de documento similar expedido por el contratante, la certificación suscrita por el representante legal en Colombia y el revisor fiscal sobre la operación que se realizará, o la certificación de permanencia de la mercancía en el exterior suscrita por la autoridad competente del país donde se encuentra la mercancía.